Parte 1. 17 días después del divorcio. Me enteré de que estaba embarazado 17 días después de divorciarme. No en una escena bonita, no con música de fondo, no con una revelación dulce de esas que parecen acomodadas por el destino para que una historia haga sentido. Me enteré vomitando el olor de una masa madre que yo mismo había alimentado durante 6 años. Todavía me acuerdo de la hora exacta porque, incluso después de firmar el divorcio, sigo mirando los relojes como si una parte de mí todavía viviera casada con Matías Soria. Eran las 4:18 de la mañana cuando tuve que soltar la pala, apartarme de la mesa de trabajo y correr al fregadero del fondo de la panadería La Aurora, con la boca amarga y las manos llenas de harina. No pensé en embarazo. Pensé en cansancio, en gastritis, en el 1,5 litros de café recalentado que me había tomado en los últimos 3 días para no sentarme a llorar como un imbécil cada vez que la cocina de mi departamento me recordaba que ya no había otro plato secándose junto al mío. Yo llevaba más de 2 semanas oficialmente divorciado. 2 semanas desde que Matías y yo salimos del juzgado familiar con los apellidos todavía puestos, los nudillos helados y una copia de la sentencia en un sobremanila que ninguno de los dos quiso guardar en la mochila del otro. 2 semanas desde que escuché a una secretaria leer en voz neutra la frase disolución del vínculo matrimonial por mutuo consentimiento. Mutuo consentimiento. Qué manera tan elegante de nombrar 2 devastaciones que ya no tuvieron fuerzas para seguir discutiendo. Yo me lavé la boca, me quedé respirando sobre el fregadero y me dije que no era nada. A los omegas nos enseñan a desconfiar del cuerpo por 2 razones opuestas, porque a veces nos avisa antes que la cabeza, y porque otras veces nos asusta de más por costumbre. Seguí trabajando. Volví a la mesa, corté piezas, pesé porciones, marqué fermentaciones. El horno respiraba ese calor viejo y noble que siempre tiene la madrugada en una panadería. Harina húmeda, mantequilla, vapor, levadura, cobre caliente y el leve eco de una radio mal sintonizada en la oficina del fondo. La aurora olía a mi vida. Y de pronto, por primera vez, mi vida me cayó pesada. A las 6 me temblaron las manos, a las 7 me volvió la náusea, a las 8, Ofelia, la dueña, me vio la cara y me puso enfrente un vaso de agua con sal y limón sin preguntar nada. Ofelia no era mi jefa, exactamente. Era más bien una institución del barrio con delantal, brazos fuertes y una capacidad casi sobrenatural para saber cuando alguien estaba a punto de mentirse feo. Traes la mirada rara, Elías, me dijo. Yo seguía acomodando conchas en la charola. No he dormido. No me refiero a cansancio. ¿Te ves? Corrido por dentro. Solté una risa pequeña, seca. Gran diagnóstico. No me hagas caso si quieres. Pero ve a la clínica antes de que empieces a caerme encima del pan. Yo iba a decir que no. De verdad iba a decir que no. Pero en ese momento el aroma del glaseado de naranja me revolvió otra vez el estómago con una violencia absurda. Y tuve que agarrarme del borde de la mesa para no doblarme ahí mismo. Ofelia ya no preguntó. Me quitó la charola de las manos. Te vas ahorita. Hay que sacar los biscuits de las 9. ¿Se van a sacar solos o se van a vender menos? Ninguna de las 2 tragedias amerita que un omega se me desmaye sobre la masa. Fui a la clínica de regulación y salud vincular que estaba a 3 calles de la panadería, todavía con olor a horno pegado en la chamarra. Era una clínica pequeña, de esas que atienden resfriados, ajustes glandulares, bloqueadores de aroma, chequeos de rutina, si te toca un día suficientemente malo, noticias capaces de partirte la vida en 2 sin levantar la voz. La doctora se llamaba Rebecca Mier. Beta, 40 y tantos, el pelo recogido tan duro como su cara, aunque luego resultó tener una voz que hacía más daño por lo serena. Me hizo preguntas básicas. Último celo, supresores recientes, cansancio, cambios olfativos, estrés post-separación. Cuando llegamos a esa parte, levantó apenas la vista. Separación o divorcio ya concluido. Divorcio. Anotó algo. Yo quise decirlo antes, como si adelantándome pudiera controlar la forma en que la noticia llegaría a mi cuerpo. No estoy aquí por eso, dije. O sea, no creo que tenga que ver con eso. La doctora no hizo esa mueca condescendiente que hacen algunos médicos cuando ya saben más que tú. Solo respondió. Vamos a revisarte primero. Me hicieron prueba hormonal, panel glandular, eco interna y 2 estudios más que recuerdo apenas como una secuencia de luces frías, gel, monitores y mi propio pulso sonando demasiado fuerte dentro de los oídos. Al final la doctora regresó con una carpeta azul. No sonrió. No dramatizó.
Se sentó frente a mí y habló con una claridad que me obligó a quedarme completo en la silla. Elías, estás gestando. Ah, sí. Seco. Sin preámbulo. Sin felicidades. Sin lo siento. Porque hay noticias que no caben en ninguna de las dos cosas hasta mucho después. Yo la miré. No entendí. No en serio. O sí entendí las palabras, pero no el mundo que venía pegado a ellas. No, dije. No como negación furiosa. Más bien como quien oye un dato que no encuentra dónde acomodar. Sí, respondió ella, igual de suave. Aproximadamente 6 semanas. 6 semanas. Hice la cuenta sin querer. Y el aire se volvió otra cosa. 6 semanas nos dejaban justo ahí. En la última noche que Matías y yo seguimos siendo, legalmente, esposos. La noche previa a firmar. La noche en que ya vivíamos casi deshechos. Pero todavía dormimos en la misma cama porque ninguno quiso convertir la víspera del divorcio en una escena más humillante de lo necesario. Yo había pensado en esa noche muchas veces desde entonces. No con nostalgia, con una clase rara de vergüenza tierna. Porque no había sido una reconciliación, ni un arranque desesperado, ni sexo de despedida con olor a melodrama barato. Había sido algo peor y más verdadero. Silencio, cansancio. Matías acostado de espaldas al lado mío, sin tocarme durante horas. Yo mirando el techo, la lluvia contra la ventana. Y, mucho después, cuando creyó que yo estaba dormido, su mano buscando la mía por puro reflejo de 10 años juntos. Yo no la aparté. Él tampoco retiró la suya. Nos quedamos así un rato larguísimo, respirando como dos personas que ya sabían que estaban perdiéndose pero todavía no podían dejar de reconocerse. Después me besó la nuca. Yo me volteé. Nos miramos sin orgullo, sin acusaciones, sin las frases horribles que ya nos habíamos dicho semanas antes. Y terminamos haciéndonos el amor con esa clase de cuidado que solo existe cuando dos personas ya no están peleando por tener razón, sino por recordar aunque sea una última vez cómo sonaban juntos antes del derrumbe. Esa noche, de ahí venía, de nuestro final. El bebé venía de la noche exacta en que nuestro matrimonio ya se estaba apagando. No sé cuánto tiempo me quedé callado en la clínica. Lo suficiente para que la doctora acercara discretamente una caja de pañuelos, sin empujarla hacia mí. Yo no lloré. No ahí. Lo primero que pregunté fue otra cosa. ¿Está bien? La doctora asintió. Por ahora, sí. Pero necesitas vigilancia. Vienes con estrés alto, pérdida de peso reciente y un sistema glandular todavía alterado por el proceso de separación. No estás en peligro inmediato, pero no puedes hacerte el héroe. Solté una risa chiquita, rota. No soy héroe de nada. Bien. Más fácil así. Luego vino la pregunta que llevaba latiéndome como clavo desde el segundo uno, aunque me diera miedo oírla en voz alta. ¿Tengo que decirle al otro progenitor ahorita? La doctora apoyó las manos sobre la carpeta. Legalmente, todavía tienes algunas semanas antes de que sea obligatorio notificar si el embarazo sigue estable y piensas registrar copaternidad. Éticamente, eso ya te toca a ti decidirlo antes. Ética, legalidad, cuerpo, duelo, paternidad, divorcio, todo junto en una mañana de miércoles, mientras mis manos todavía olían a mantequilla y a masa. Salí de la clínica con una bolsa de vitaminas, una hoja de indicaciones, 2 citas programadas y una certeza que no se parecía a la felicidad ni al miedo, sino a una grieta recién abierta. En la calle, la ciudad seguía igual. Pasó un camión dejando humo. Una señora barrió la banqueta de su fonda. Un repartidor de agua peleó con una motocicleta. El mundo, como siempre, tuvo la grosería de no detenerse solo porque a uno le acaban de cambiar la vida. Me senté en una banca frente a un taller de relojes cerrado. Y ahí, viendo un escaparate lleno de mecanismos quietos, pensé en Matías. Mi ex esposo. El hombre que restauraba relojes de torres, campanarios y estaciones viejas. El alfa con manos de precisión y miedo crónico a todo lo que no pudiera regular con pinzas, aceite fino y paciencia. El hombre con quien me divorcié porque nunca supimos construir casa sin volver la discusión. El hombre que todavía no sabía que yo llevaba 6 semanas gestando algo suyo. Lo más brutal no fue el embarazo. Fue entender de pronto que nuestro divorcio ya no era la última palabra entre nosotros. Y yo todavía no tenía idea de si eso era una bendición, una crueldad, o ambas. Parte 2. Cuando todavía creíamos que el tiempo nos iba a obedecer.
Conocí a Matías una mañana en que el reloj de la panadería marcaba las 4:30 cuando en realidad eran las 6:07. Eso, para cualquiera, sería una tontería. Para mí fue una amenaza personal. Yo trabajo con fermentación. El pan no perdona que uno se haga pendejo con el tiempo. La masa sube cuando sube. El horno pide lo suyo. La mantequilla se corta si no la tratas como debe ser. Y la vieja Aurora tenía un reloj francés, heredado del fundador, colgado sobre la pared principal como un pequeño dictador dorado que ya llevaba meses atrasándose. Ofelia había llamado a un restaurador porque el reloj no era suyo, decía, sino del barrio. Había visto pasar 3 generaciones de panaderos, 2 sismos, una inundación y la boda de medio vecindario por su ventanal. El restaurador llegó en motocicleta, con un estuche largo de herramientas, las mangas remangadas y un olor mínimo a metal tibio, aceite y lluvia vieja. Ese era Matías. 30 y pocos, aunque entonces me parecieron más. No porque se viera viejo, sino porque tenía esa clase de quietud que la gente solo consigue después de aprender a trabajar sin desperdiciar movimientos. Lo primero que hizo fue quitarse el casco, mirar el reloj y decir: a esto no le pasa nada grave. Nomás lleva meses pidiendo que lo escuchen. Yo estaba amasando bolillo en la mesa del fondo. «Qué suerte la del reloj», respondí. A uno lo oyen más rápido que a los empleados. Matías volteó hacia mí. No sonrió de inmediato. Primero me observó como si estuviera decidiendo si mi mal humor era un rasgo permanente o una forma decente de empezar el día. Después sí sonrió. «Entonces voy a suponer que contigo también conviene revisar el mecanismo antes de concluir que ya no sirves». Ofelia soltó una carcajada desde la caja. Yo lo odié un poquito por tener una respuesta tan limpia. Pasó la mañana subido a una escalera, abriendo el reloj con una reverencia rara, como si fuera un organismo vivo y no un montón de resortes envejecidos. Yo lo veía de reojo mientras pesaba harina. Tenía unas manos hermosas, no en el sentido romántico, sino en el sentido técnico. Manos de alguien que sabe presionar sin romper. Cuando bajó para limpiar una pieza, encontró mi taza de café junto a la mesa y preguntó si era mía. Le dije que sí. La olió apenas y me dijo: «Esto no es café. Esto es una amenaza líquida». Le respondí que en una panadería uno no bebe café por placer, sino por sobrevivencia. A la semana volvió porque el reloj necesitaba otra calibración. Y luego regresó por un encargo de una vecina. Y luego, casualmente, por pan de elote. Y después por una charola de campechanas que, según él, no había encargado, pero ya que estaba ahí tampoco iba a despreciar. Así empezamos. No con feromonas fuera de control. No con destino. No con uno de esos arrebatos ridículos que en las historias mediocres intentan reemplazar lo que debería construir el tiempo. Empezamos con horarios. Con madrugadas compartidas. Con Matías apareciendo a veces antes de que abriéramos para aprovechar la quietud del barrio y terminando sentado sobre un costal de harina mientras yo trenzaba roles de canela. Yo le hablaba de levaduras como si fueran animales caprichosos. Él me hablaba de escapes, péndulos, ejes, calibres, ruedas de minutos y torres que se adelantaban cuando el calor expandía piezas antiguas. A mí me fascinaba oírlo, porque Matías no reparaba relojes por nostalgia vacía. Los reparaba porque odiaba que algo valioso se degradara por abandono. Y supongo que entonces pensé, ingenuamente, que un hombre así sabría cuidar un matrimonio. El primer celo que me agarró cerca de él fue casi un accidente. Yo llevaba días raro, más sensible al olor del horno, al roce de las telas, al sonido del rodillo sobre la mesa. No me di cuenta de que venía hasta que una bandeja se me resbaló de las manos y me quebré nomás del susto. Matías estaba ahí porque había venido a revisar otro reloj, el de una farmacia vieja de la calle contigua. Ofelia entendió antes que yo. Me mandó al cuarto de atrás sin explicaciones. Matías quiso irse para no empeorar el aire. Yo, que apenas podía ordenar mi propia piel, levanté la vista y le dije: «No te vayas todavía». Él se quedó quieto. «¿Seguro?». Asentí. Nunca se me va a olvidar cómo lo hizo. No como Alfa invadiendo, no como Salvador, no como quien cobra derecho de acceso a un Omega vulnerable. Se quedó en el marco de la puerta. Se quitó la chamarra porque traía un suavizante fuerte. Bajó la intensidad de su aroma con un neutralizador de bolsillo. Y me habló de relojes. Sí, de relojes. Me empezó a contar cómo una torre vieja del norte del estado había pasado 40 años dando mal las horas porque nadie se había dado cuenta de que el problema no era el mecanismo, sino la inclinación del muro. Yo me quedé escuchándolo,
sudando, temblando, respirando mal y mejorando poquito a poquito solo porque su voz no me estaba tratando como un incendio, sino como a alguien que podía regresar a sí mismo sin convertirse en espectáculo. Cuando todo pasó, lo miré desde el catre del cuartito de almacenamiento. Eso fue raro, dije. Matías sonrió apenas. Muchísimo. Deberías correr. No tengo costumbre de huir antes de saber si me quieren cerca. Ahí empezó lo demás. La cercanía de verdad. Las cenas después del cierre. Los paseos a mercados de antigüedades donde yo buscaba moldes viejos y él desarmaba relojes con la mirada. Su manera de tocar mi espalda solo cuando yo le abría espacio. Mi manera de aprender el sonido exacto de su llavero desde media cuadra. La primera vez que durmió en mi cuarto de azotea sobre la panadería. La primera vez que yo me quedé dormido con la nariz pegada a su clavícula sin sentir vergüenza. Nuestro lazo se formó lentamente, como las cosas que sí duran. No fue una explosión. Fue una costumbre buena. Una sincronía que se volvió cuerpo. Yo sabía cuando Matías estaba por llegar aunque la calle siguiera vacía. Él sabía, con solo escuchar cómo cerraba yo una charola, si había tenido mala madrugada o si todo iba en orden. Nos casamos 2 años después en una ceremonia sencilla, civil y doméstica. Nada de grandes apellidos ni familias escandalosas. Una comida en el patio de la panadería cerrada ese domingo. Ofelia llorando mientras fingía que no. Mi hermana Marlene llevando flores desiguales porque dijo que las simétricas le parecían sospechosas. Y Matías, con una guayabera clara y los ojos más limpios que yo le haya visto nunca, diciéndome al oído justo antes de firmar. Conmigo no vas a vivir a destiempo. ¡Qué frase! ¡Qué promesa tan hermosa para alguien que luego descubriría que el amor también puede quebrarse no por falta de sentimiento, sino por una diferencia brutal en la forma de imaginar la casa. Los primeros años fueron buenos. No perfectos. Buenos. Ruidosos, pobres a ratos, cansados, con discusiones por dinero y horarios y por el uso indecente que Matías hacía de mis cuchillos para abrir empaques. Pero buenos. Él restauraba torres, relojes públicos, campanas de estaciones viejas, mecanismos de auditorios, piezas municipales que nadie veía salvo cuando fallaban. Yo levantaba la panadería con Ofelia y después me quedé con el turno completo de madrugada. Nos veíamos poco, pero nos reconocíamos bien. Nos esperábamos. Y eso alcanzó durante mucho tiempo. El problema fue que la espera se volvió el idioma principal de nuestro matrimonio. Yo lo esperaba llegar de las giras de restauración. Él esperaba que yo tuviera una temporada más tranquila. Yo esperaba que dejara de responder el trabajo antes que a su cuerpo. Él esperaba que yo entendiera que ciertas piezas históricas no podían posponerse por un antojo doméstico. Y, sin darnos cuenta, la vida se nos fue llenando de futuros aplazados. Después del contrato de Morelia. Después de cerrar la temporada navideña. Después de arreglar la Torre de Puebla. Después de que pase este celo. Después. Siempre después. Como si el matrimonio fuera una sala de espera elegante, y no un lugar que hay que habitar mientras todavía tiembla. A veces pienso que ahí empezó nuestra ruina. No cuando dejamos de querernos, sino cuando empezamos a administrar el amor como si pudiéramos usarlo más tarde. Parte 3. Hay matrimonios que no se rompen de golpe, se descalibran. La gente cree que un divorcio siempre tiene un momento exacto. Una infidelidad, una traición, una frase imperdonable, una puerta azotada. No siempre. A veces un matrimonio se arruina como se arruina un reloj viejo. No porque una pieza explote, sino porque varias empiezan a perder ritmo al mismo tiempo y nadie quiere aceptar que el desajuste ya cambió todo el sistema. Matías y yo no dejamos de amarnos de un día para otro. Nos volvimos malos para vivir ese amor en la misma casa. Yo quería una vida con más presencia, aunque no fuera perfecta. No estaba pidiendo lujo, ni un alfa de revista, ni un cuento de nido impecable. Quería rutina compartida. Desayunar juntos aunque fuera 2 veces a la semana. Saber qué ciudad iba a dormirlo sin enterarme por una foto borrosa de campanario mandada a las 11 de la noche. Poder decir quiero pensar en hijos sin que su cuerpo entero se pusiera duro como si acabara de oír la alarma sísmica. Matías, en cambio, tenía una relación complicada con todo lo que oliera a permanencia. Yo lo entendía, incluso. Su padre había sido un alfa obsesionado con dejar descendencia, mantener apellido, formar linaje. Todas esas estupideces patriarcales que en el Omegaverse vienen envueltas además en biología y presión social. Matías odiaba tanto esa herencia que, sin darse cuenta,
Convirtió cualquier conversación sobre futuro doméstico en una trampa. Si yo hablaba de espacio, él oía jaula. Si yo hablaba de hijos, él oía mandato. Si yo hablaba de cansancio, él oía reclamo. Nos fuimos afinando para la defensa. Esa fue la tragedia. Yo ya sabía qué frases lo iban a cerrar, y aún así a veces las usaba porque estaba herido. Él ya sabía que silencios me iban a hacer sentir solo, y aún así los elegía porque estaba asustado. Un invierno especialmente pesado nos terminó de quebrar. La panadería estaba al límite por aumento de insumos, un horno dañado y 3 empleados menos. Matías, al mismo tiempo, aceptó una restauración enorme en una estación ferroviaria del norte que le exigía ausencias largas y jornadas brutales. Empezamos a vivir como compañeros de crisis, no como esposos. Dormíamos mal. Nos tocábamos menos. Nuestro lazo seguía ahí, sí, pero más cansado. Como si la química ya no alcanzara para cubrir todo lo que la palabra no estaba resolviendo. Recuerdo perfecto la discusión que abrió la puerta del divorcio. Fue una noche tonta. Yo había tenido un día terrible. Se me cortó una crema, perdimos un pedido importante y me agarró un inicio de celo fuera de calendario. Leve pero suficiente para traerme emocionalmente al ras del suelo. Matías llegó tarde, empapado, con olor a carretera y metal, y traía la cabeza en otra parte. Le pregunté si iba a estar para la revisión del departamento que llevábamos posponiendo meses, porque el techo del cuarto de servicio ya tenía humedad. Me dijo que no, que se iba a Querétaro al amanecer. Le pregunté si me lo estaba diciendo en serio a esa hora, sin haber hablado conmigo antes. Me contestó que el trabajo no le pedía permiso. Y yo, en lugar de decir que lo que me dolía era sentirme último en la fila de sus prioridades, dije otra cosa peor. Parece que casarte te estorba igual que todo lo que no puedes mover con desarmador. Se quedó helado. No porque fuera mentira, porque era exacto. ¿Eso crees? Preguntó. Creo que llevamos meses viviendo alrededor de ti. Y yo creo que tú ya solo me ves por lo que no alcanzo a darte. ¿Y qué si me das, Matías? Dímelo ahorita, sin hablar de antes. Ahí debí callarme. Él también. Ninguno lo hizo. Matías respiró una vez, hondo, como quien se mete solo a una decisión. No quiero hijos, Elías. Yo me quedé quieto. No te pregunté eso. Pero es esto. Siempre termina siendo esto. Tu idea de presencia, de casa, de rutina, de crecer juntos, todo apunta ahí. A una vida que yo no quiero construir así. Me ardió la cara. Así como, conmigo convertido en un horario fijo, en una pieza doméstica, en alguien que deja de moverse para volverse garantía. ¡Qué bonito! O sea, para ti una familia es una condena de inmovilidad. Para mí, dijo, y ya venía subiendo el tono, para mí es una estructura en la que siempre termino debiéndole algo a alguien. Y no quiero vivirte como deuda. Eso me cayó apenas un segundo. Luego respondí con toda la herida del mundo mal traducida. Pues ya lo estás haciendo. Solo que la deuda soy yo. No hablamos más esa noche. Dormimos dándonos la espalda. A la semana siguiente intentamos recomponer, pero ya estábamos lastimándonos con precisión profesional. Fuimos a terapia vincular. Funcionó para nombrar cosas, no para salvarlas. Ahí Matías dijo por primera vez algo que luego no pude olvidar. Lo amo muchísimo, pero cada vez que me habla del futuro, mi cuerpo no siente hogar. Siente encierro. Y yo, con los ojos llenos de una rabia casi más triste que violenta, respondí. Yo no quiero encerrarte. Quiero dejar de vivir pidiendo turno para existir en tu agenda. Hubo un mes más de prueba. Dormitorios separados. Conversaciones pautadas. Respeto. Afecto todavía. Pero ya sin la fe. Cuando propuso el divorcio, no lo hizo gritando. Lo hizo en la mesa de la cocina, a las 2 de la tarde, con el sol pegando de lado y un plato de guayabas entre los dos. Creo que ya nos estamos haciendo más daño del que podemos reparar viviendo aquí. Yo lo miré mucho rato. Sentí, a la vez, alivio y humillación. Porque yo también lo sabía. Y, sin embargo, necesitaba odiarlo un poco por decirlo primero. ¿Entonces ya está? Pregunté. Matías tardó en responder. No en el sentido de lo que siento, pero sí en el sentido de lo que estamos pudiendo ser. Firmamos semanas después. Sin pleito legal grande. Sin reparto obsceno. El departamento era rentado. La panadería nunca fue de él. Su taller de relojería viajera era suyo. Yo me quedé con los utensilios, él con la moto, y repartimos libros,
sábanas y discos como si despedazar una vida pudiera hacerse con inventario ordenado. Lo último que discutimos antes de salir del juzgado fue una estupidez. ¿Quién se quedaba con un reloj de mesa pequeño, de bronce oscuro, que había sido el primer regalo que él me dio? Quédate con él, dijo Matías. No quiero una cosa que solo me recuerde que siempre supiste arreglar el tiempo menos cuando éramos nosotros. Vi cómo la frase le pegó. No la retiré. Él guardó el reloj en su mochila sin decir nada. Esa noche dormimos juntos por última vez porque aún faltaba un día para que uno de los dos terminara de sacar sus cosas. Y fue esa noche, la última, la impropia, la triste y hermosa, de donde vino todo. A veces la vida tiene un sentido del humor espantoso. Nos divorciamos porque no supimos elegir la casa a tiempo y el cuerpo, justo al final, eligió por nosotros otra forma de permanencia. Parte 4. Decidir si le dices al hombre que ya no es tu esposo que sigue viviendo en tu sangre. Los primeros 4 días después de enterarme del embarazo, no se parecieron a nada que yo hubiera imaginado. No me puse a llorar con una mano sobre el vientre. No sonreí frente al espejo. No corrí a comprar ropita ni a tocar canciones de cuna en el celular como un comercial miserable de sensibilidad. Hice algo mucho más simple y más brutal. Seguí trabajando. Amasé. Fermenté. Corté pan. Le puse azúcar a los roles. Barrí harina del suelo. Fingí normalidad mientras mi cuerpo ya no era un cuerpo individual. Eso es algo que poca gente dice en voz alta del embarazo omega, sobre todo cuando llega en medio de una catástrofe sentimental. A principio no se siente épico. Se siente raro. Te cambia el olfato, la piel, la relación con el cansancio. Y junto con eso aparece una conciencia animal nueva, una sensación diminuta de compañía interior que todavía no es emoción completa, pero ya te impide actuar como si nada. Yo me llevé una libreta a la panadería y empecé a anotar tonterías. Hoy me dio asco el anís. No pude cargar la costalera. La doctora dijo que si sigo vomitando debo avisar. Todavía no sé si te quiero llamar bebé porque si lo hago esto se vuelve demasiado real. No sabía si estaba escribiéndole a mi hijo o a mí mismo o a la versión de mí que iba a necesitar pruebas de que había intentado estar presente desde el principio, aunque todo hubiera empezado roto. No le dije a Matías. No esa semana, ni la siguiente. Y no fue por manipulación, ni por venganza, ni por esa estupidez melodramática de quiero ver si vuelve solo. No, no se lo dije porque me negué, desde el fondo más terco y más digno de mí mismo, a usar un embarazo como cuerda para traer de vuelta a un hombre que se había ido convencido de que era mejor salir de nuestra vida que habitarla mal. Si iba a enterarse, no quería que el primer movimiento de su regreso fuera culpa. Quería claridad, o silencio definitivo, pero no culpa. Además, tenía miedo, miedo práctico, miedo omega, miedo humano. Miedo de que al decírselo, su cara volviera a cerrarse de esa manera limpia, administrativa, precisa, con la que me explicó el divorcio como si fuera una decisión higiénica. Miedo de que pensara que lo estaba atrapando. Miedo de que, peor todavía, me dijera que ahora sí quería volver, pero solo por el bebé. No, eso no lo iba a soportar. Ofelia fue la primera en saberlo. Le mostré el sobre de la clínica porque ya no podía esconder que algo me pasaba y porque nadie miente bien cuando una señora te ha visto crecer a punta de ojeras, harina y malas decisiones amorosas. Ella leyó el resultado. Levantó la vista y lo primero que hizo fue acercarme a una silla. No me abrazó. No dijo ay, mi niño. Solo preguntó, ¿quieres que te diga algo bonito o algo útil? Solté una carcajada incrédula. Útil. Come mejor. Baja peso de carga. Ya no subas por costales solo. Y dile al papá antes de que otra persona se entere primero, porque eso sí sería una marranada. Ahí estaba. La verdad sin moño. No sé si puedo, dije. Ofelia se apoyó en la mesa. Sí puedes. Que no quieras todavía es otra cosa. Tenía razón. La que no sabía nada era mi hermana Marlene. Y eso me parecía todavía más irónico porque Marlene siempre se enteraba de todo. Pero justo esa semana andaba metida en una producción de danza, y apenas nos habíamos cruzado 2 mensajes de voz. Cuando al fin le conté, soltó 3 segundos de absoluto silencio. ¿Sigue vivo?, preguntó después. ¿Quién? Matías. Porque si no, te digo ahorita que yo sí puedo ir a escupirle la tumba. Me reí por primera vez de verdad desde la clínica. Luego lloré. Feo. Feísimo. Marlene no intentó arreglarme nada. Se sentó en el piso de mi cuarto arriba de la panadería, me pasó una cobija y dejó que sacara toda la mezcla absurda que no me cabía en el pecho.
el dolor del divorcio que seguía fresco, el miedo al embarazo, la culpa por no alegrarme de inmediato, el recuerdo insoportable de la última noche con Matías, la vergüenza de todavía extrañarlo cuando ya era oficialmente mi exmarido. No quiero que este bebé nazca de una herida, dije entre lágrimas. Marlene se limpió la nariz con el dorso de la mano, porque llorar ajeno siempre le daba por contagio. No va a nacer de una herida. Va a nacer de ti. Que ahorita estés roto no es lo mismo. Esa frase me siguió días. La tercera semana pasó algo que me hizo entender que ya no podía esconderlo mucho más. Matías fue a la panadería. No a buscarme. A dejar una caja con algunas cosas que todavía había encontrado en su taller que, según la nota, creía que eran mías. Un libro de fermentación japonesa, un juego de boquillas, 2 paños bordados por mi mamá, una libreta vieja y un termómetro de horno que nunca funcionó bien pero a que yo le tenía cariño idiota. Ofelia me avisó cuando yo venía bajando la escalera del cuarto. Está ahí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi dignidad. No miedo. No amor. Una sacudida. Una conciencia brutal de que el otro progenitor de lo que yo llevaba dentro acababa de entrar al lugar donde ahora mi vida olía distinto. Bajé despacio. Matías estaba junto al mostrador, de perfil, con la caja entre las manos. Traía chamarra gris, ojeras nuevas y ese gesto cansado de quien ha dormido mal demasiadas semanas. Levantó la vista cuando me vio. Y por un segundo se me hizo imposible no recordar cada versión suya que todavía vivía en mí. El hombre de las madrugadas, el de la escalera, el de la mano buscándome en la última noche, el del juzgado. Hola, dijo. Yo asentí. Hola. Ninguno supo qué hacer con el aire. Ofelia, bendita, fingió revisar cuentas al fondo para no dejarnos completamente solos pero tampoco encima. Matías empujó la caja hacia mí. Encontré esto. Gracias. No sabía si preferías que lo mandara con alguien. Está bien así. Mentira. Nada estaba bien así. Me olió raro, creo. No una sospecha concreta, pero sí esa clase de pausa mínima de los alfas cuando el sistema les detecta un cambio que la cabeza todavía no sabe nombrar. No dijo nada. Yo tampoco. Entonces vi algo que me dolió más de lo esperado. La forma en que sus ojos se detuvieron un segundo extra sobre mi mano cuando fui a tomar la caja. Como si todavía recordara exactamente cómo se acomodaban mis dedos en los suyos. ¿Cómo estás?, preguntó. Y la pregunta me pareció obscena. No porque no tuviera derecho humano a hacerla. Porque había demasiadas respuestas posibles y ninguna cabía en una conversación parada entre pan dulce y cucharones. Trabajando, respondí. Matías asintió. Tragó saliva. Yo, he querido hablar contigo varias veces. Pues qué bueno que no lo hiciste si no sabías para qué. Eso lo calló. Lo vi aceptar el golpe sin defenderse. Y justo ahí sentí algo doble, contradictorio, insoportable, ternura y enojo al mismo tiempo. Yo seguía amando cosas de ese hombre. Eso era lo peor. Que incluso después del divorcio, incluso con la noticia del embarazo pesándome dentro, todavía podía reconocer el modo en que hacía silencio cuando de verdad sabía que había herido. Matías se fue 2 minutos después. Sin insistir. Sin dramatizar. Y cuando salió, mi cuerpo entero se quedó raro, como si la visita hubiera removido capas que yo apenas estaba logrando mantener quietas. Esa noche decidí que no podía seguir posponiéndolo demasiado. No por él, por mí. Y por esto que ya crecía sin saber todavía en qué clase de historia le estaba tocando empezar. Parte 5. No te lo oculté para castigarte. No te lo dije porque no quería ser devuelto a ti como obligación. Le cité a Matías un domingo, a las 5 de la tarde, en el patio interior del edificio donde estaba su taller. No en la panadería, no en mi cuarto, no en una cafetería. Quería un lugar sin testigos sentimentales. Su taller estaba en un segundo piso viejo de la colonia obrera, encima de una papelería que siempre olía a tóner y a cuadernos nuevos. El patio común tenía macetas medio muertas, una llave que goteaba y una mesa de fierro donde alguna vez desayunamos tacos de canasta después de una madrugada especialmente buena. Yo llegué antes. No porque estuviera ansioso por verlo. Porque si llegaba corriendo quizá me daba la vuelta. Llevaba en la bolsa el resultado de la clínica, la eco doblada y una libreta donde había escrito varias frases por si a momentos se me deshacía la voz. Al final no usé ninguna. Hay conversaciones que se arruinan cuando uno intenta blindarlas demasiado. Matías bajó 5 minutos después. Se quedó quieto apenas me vio. Traía una camiseta negra, jeans gastados y olor a metal limpio. Ningún perfume extra.
Ningún intento de acomodar el momento. Eso, al menos, se lo agradecí. ¿Pasó algo? Preguntó. Lo miré. Sí. Se sentó frente a mí despacio. No se acercó de más. El patio sonaba a domingo. Una televisión lejana. Un niño arrastrando una pelota. Una olla express pitando en otro departamento. La ciudad viviendo otras vidas como si la nuestra no estuviera a punto de volver a partirse. Respiré. No supe cómo empezar bonito. Así que empecé verdadero. Estoy embarazado. Matías no se movió. Literalmente. Ni un músculo. Ni el aire. Solo me miró como si de pronto yo hubiera dicho una frase en otro idioma y él necesitara unos segundos violentos para traducirla. ¿Qué? Preguntó al fin, bajísimo. 6 semanas cuando lo descubrieron. Ya casi 8 ahorita. Lo vi hacer la cuenta. Vi exactamente el momento en que entendió de cuándo venía. Su mano derecha buscó el borde de la mesa como si necesitara anclarse. ¿Es mío? Preguntó, y en cuanto lo dijo vi el horror atravesarle la cara por haber elegido la pregunta más torpe posible. Yo no me ofendí. Ni siquiera tuve fuerzas para eso. Sí, respondí. Y si preguntaste eso por calendario, te lo puedo perdonar. Si lo preguntaste por otra cosa, entonces no hay nada que hablar. Matías cerró los ojos. Por calendario. Asentí. El silencio se hizo enorme. Después vino algo que yo no esperaba. No alegría, no enojo, no súplica. Culpa. No esa culpa elegante que cabía en el divorcio, otra. Más primitiva. Más animal. Como si su cuerpo acabara de enterarse tarde de algo que la biología ya estaba intentando reconocer por cuenta propia. ¿Desde cuándo sabes? Preguntó. Casi 3 semanas. Eso sí le pegó. Se pasó una mano por la boca. 3 semanas. Sí. Y no me dijiste. No. ¿Por qué? Ahí estaba. La pregunta entera. La única que de verdad importaba. Yo apoyé ambas manos sobre la mesa para que dejara de notárseme el temblor. Porque me negué a que lo primero que me trajera de vuelta a ti fuera tu sentido del deber. Matías levantó la vista. Elías. No. Déjame acabar porque si no me voy a poner a llorar, y no vine a eso. No te lo oculté para castigarte. No te lo dije porque el día que nos divorciamos me dejaste clarísimo que no querías una vida construida desde la obligación, el encierro o el miedo. Y yo no iba a presentarme 3 días después con esto en la mano a ver si ahora sí te acomodabas en el papel de esposo correcto. No quería que me eligieras por pánico, ni por culpa, ni por un bebé. Matías me estaba escuchando con una atención terrible, casi dolorosa. Además, seguí, más bajito, yo ni siquiera sabía qué quería sentir. Estaba destruido. Sigo medio destruido. Y esto no venía de una reconciliación. Venía de nuestra última noche siendo nosotros. Necesitaba entender si podía sostenerlo sin volver a pedirte que me salvaras de una decisión que también era mía. Cuando terminé, él seguía inmóvil. Pero ya no era inmovilidad de shock. Era de alguien que está dejando entrar, por fin, todo el tamaño de lo que hizo y de lo que eso produjo después. Tienes razón, dijo al fin. Yo parpadeé. ¿Qué? Tienes razón en todo. No debiste confiar en que yo iba a recibir esto sin volver la obligación primero. Porque eso fue exactamente lo que hice con nosotros. Convertir lo que me asustaba en una especie de carga moral para convencerme de que irme era lo más limpio. No esperaba esa claridad. Tal vez porque aún llevaba puesta la armadura del pleito. Matías apoyó los codos en las rodillas y bajó la cabeza un segundo. Estoy feliz, dijo, y la voz se le quebró por primera vez desde que nos conocíamos. Y me siento una basura por sentirlo tarde. Así, aquí, cuando ya te dejé solo con el golpe. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no por ternura, por agotamiento. Yo no necesito que te llames basura. Necesito saber qué vas a hacer con esta información. Asintió despacio. Lo que tú me permitas hacer. Y lo que legalmente corresponda. Solté una risa ahogada. No te pongas técnico, Matías, porque te juro que me paro. Él también soltó aire por la nariz, casi una sombra de risa. Luego se puso serio. Quiero estar. No como imposición. No para deshacer el divorcio o la carrera. No para usar al bebé como parche. Quiero estar porque es mi hijo también. Y porque si algo me dejó clarísimo perderte es que ya no quiero seguir llamando madurez a todo lo que en mí es puro miedo bien vestido. Yo lo miré mucho rato. Todavía lo conocía demasiado, podía oír cuando estaba hablando desde el ego y cuando no. Esta vez no sonó a ego. Sonó a alguien que llegaba tarde. Sí, pero por fin sin disfraz. No te prometo nada romántico, dije. No te lo estoy pidiendo.
No quiero volver a ser tu proyecto de reparación. No lo serás. Y si esto va a pasar contigo cerca, va a pasar con reglas claras. Dímelas. Las dije sin pensarlas mucho porque en el fondo ya venían formándose solas desde hacía días. Que no íbamos a fingir matrimonio por comodidad. Que las citas médicas se hablarían de frente, no con sobreentendidos. Que si él quería reconocer la copaternidad, lo haría desde la verdad y no como favor. Que no iba a meterme presión con su presencia, ni con su aroma, ni con nostalgia. Que, sobre todo, no volvería a decidir por los dos en nombre de lo que supuestamente era mejor para mí. Matías aceptó todo, sin negociar, sin girar la conversación hacia su dolor. Y eso me desarmó un poco más que cualquier disculpa. Cuando me fui, ya casi estaba anocheciendo. Antes de salir del patio, lo escuché decir mi nombre. Volteé. No se había movido de la silla. Gracias por decírmelo antes de que el mundo me lo dijera a mí, dijo. Yo asentí. Quise responder a algo limpio, digno, memorable. Pero la verdad que me salió fue otra. No confundas eso con perdón. Él bajó la vista. No lo confundo. Me fui caminando a la panadería con una mezcla rarísima en el cuerpo. No paz, no esperanza, no amor restaurado. Algo más difícil. La sensación de que, por primera vez desde el divorcio, el futuro había dejado de ser una pared cerrada. Todavía no sabía si lo que había del otro lado era una puerta o otro golpe. Pero al menos ya no estaba caminando hacia eso solo. Parte 6. La gente cree que volver es besarse. A veces volver es aparecer a las 5 de la mañana sin fallar. Matías empezó a aparecer en la panadería los martes y jueves a las 5:10 de la mañana. No antes, no para invadir, no con flores, ni con discurso, ni con esa intensidad alfa que a veces solo es otra forma de poner a girar el mundo alrededor suyo. Llegaba, se lavaba las manos, se ponía un mandil que Ofelia le consiguió de mala gana y preguntaba, ¿qué si necesitas hoy? No, yo hago esto, no déjame ayudarte, no tú siéntate. ¿Qué si necesitas hoy? Parece poca cosa, pero yo venía de años viviendo con un hombre que resolvía problemas enormes en torres públicas, y sin embargo, se perdía cuando la intimidad le exigía preguntar en lugar de asumir. Verlo ahí, haciéndose cargo de tareas concretas y no de simbolismos, fue raro, incómodo, bueno a ratos, triste a otros. Al principio solo le dejé cosas tontas. Mover costales pequeños, cambiar focos de cuarto frío, llevarme a una cita médica y regresarme sin intentar quedarse a desayunar. Pero él fue constante. Y la constancia tiene una violencia muy particular cuando todavía sigues enamorado de alguien a quien no quieres perdonar demasiado rápido. Porque cada gesto correcto te mueve la tentación de pensar, si hubiera sido así antes, quizá no nos rompíamos. Y luego viene la otra voz. Sí, pero no fue así antes. Viví semanas enteras entre esas dos frases. La primera eco salió bien, 11 semanas. Todo estable, la doctora dejó oír el latido apenas unos segundos. Matías estaba sentado a mi lado. No me tocó. Yo tampoco lo miré mientras sonaba. Pero sentí su respiración cambiar igual que cambió la mía. Un corazón mínimo, rápido, testarudo, sonando como si no le importara que sus dos progenitores aún estuvieran aprendiendo a no volverlo campo de batalla. Cuando salimos a la calle, nos quedamos junto al coche sin saber qué hacer con la emoción. Al final Matías dijo lo más simple. No sabía que iba a sonar así. Y yo, sin pensar, respondí. Yo tampoco. Eso fue todo. Pero esa clase de todo cuenta. Los siguientes meses fueron una educación sentimental tardía. De mi cuerpo, primero. Nunca había gestado. Y aunque la clínica te explica 1000 cosas, una cosa es leer fatiga, cambios olfativos, necesidad de regulación sensorial y otra muy distinta es estar parado frente a una charola de orejas recién horneadas sintiendo que el azúcar te quiere matar. Bajé turnos. Dejé de subir a limpiar ductos. Dormía en siestas cortas arriba de la panadería. Ofelia fingía que seguía mandando yo, pero movió toda la operación para que no me quebrara mientras me dejaba la dignidad intacta. Marlene me trajo cojines y un ventilador mejor. La doctora me puso seguimiento frecuente y Matías empezó a arreglar pequeñas cosas del espacio sin decir que lo hacía por el bebé. Eso fue importante. No traía el embarazo como bandera moral. Simplemente aparecía. Un día la ventana del cuarto ya no vibraba porque la había ajustado. Otro día el reloj de pared volvió a funcionar sin atrasarse. Después me instaló una lámpara de luz cálida junto a la cama porque las blancas me disparaban dolor de cabeza. No quiero deberte nada, le dije una noche,
cuando lo vi terminando de fijar la base de la lámpara. Matías, arrodillado junto al contacto, ni siquiera levantó la cabeza. ¡Qué bueno! Yo no vine a cobrar. Esa clase de frases me dolían más por buenas. A las 16 semanas supimos que el embarazo iba fuerte. También supimos algo más duro. Mi sistema seguía resentido por el divorcio. Había picos de ansiedad vinculados al aroma de Matías cuando se quedaba demasiado tiempo cerca. No era rechazo total, pero sí memoria corporal. La doctora lo explicó sin adornos. Tu cuerpo distingue entre progenitor y figura de seguridad emocional. No siempre van al mismo ritmo. No fuercen convivencia de pareja, solo porque biológicamente siguen reconociéndose. Qué alivio escuchar eso. Que alguien pusiera en palabras lo que yo ya intuía. Que el cuerpo puede aceptar un bebé y seguir desconfiando del hombre con quien lo hiciste. Y que eso no te vuelve injusto. Te vuelve a alguien herido. Matías lo entendió mejor de lo que yo esperaba. Redujo el uso de aromas. Dejó de acercarse por reflejo. Aprendió a preguntarme si podía tocarme incluso cuando yo estaba evidentemente vulnerable. La primera vez que me mareé feo en la panadería, él estaba ahí. Dio un paso hacia mí por instinto y luego se detuvo en seco. ¿Te sostengo o llamo a Marlene?, preguntó. Ese respeto me rompió más que si me hubiera abrazado sin permiso. Tú, le dije. Y entonces sí vino. Me sostuvo por la cintura con firmeza suficiente para que no cayera, pero sin apretarme a un recuerdo que todavía yo no podía ofrecer. Apoyé la frente en su hombro apenas un segundo. Fue suficiente para que ambos entendiéramos algo. Seguíamos teniendo cuerpo juntos, pero aún no teníamos confianza completa. Y eso también estaba bien. Una tarde de lluvia, cuando yo ya cargaba 6 meses y caminaba con esa dignidad indignada que se le desarrolla a los omegas embarazados cuando todo les pesa pero no quieren parecer inválidos, Matías me pidió hablar de verdad. Nos sentamos en el patio trasero de la panadería, entre costales vacíos y macetas de hierbabuena. No te voy a pedir volver, dijo de entrada. Yo lo miré con cautela. Bueno, pero si necesito decirte algo antes de que el tiempo vuelva a hacer su cochinero con nosotros. Ahí casi me reí. Muy él. Dilo. Respiró hondo. Yo pensé mucho tiempo que amar era no retener. Que si me daba cuenta de que alguien podía sufrir conmigo, lo más noble era abrir la mano, aunque me doliera. Me conté esa historia contigo hasta volverla elegante. Pero la verdad es que no abrí la mano por nobleza. La abrí porque me asustó lo mucho que de verdad te necesitaba. Me asustó que contigo sí se volvía real una vida entera. Y preferí romperla antes que admitir que quería quedarme y no sabía cómo. Sentí que el aire cambiaba. No por sorpresa, porque era la primera vez que él decía la verdad completa, sin esconderla detrás del lenguaje correcto. Y ahora, continuó, no quiero usar al bebé para pedirte otra oportunidad. Sería una bajeza. Pero también sería otra cobardía quedarme callado solo para no incomodarte. Sigo amándote. No te lo digo para cobrar nada. Te lo digo porque ya no quiero volver a confundirme al punto de llamarle prudencia a mi miedo. Me quedé callado mucho rato. El bebé se movió justo entonces. Un golpecito mínimo, casi absurdo, como si también quisiera opinar. Bajé la mano al vientre por reflejo. Matías lo notó, y por puro instinto alargó la suya, pero se detuvo a la mitad. Lo vi esperando. Lo vi pidiéndome permiso sin palabras. Y ahí estuvo la diferencia exacta entre el hombre que me había perdido y el que ahora intentaba merecer quedarse cerca. Tomé su mano y la puse donde yo quise. Se mueve más cuando me enojo, dije. Matías soltó una risa tan cargada de emoción que casi me desarmó. Entonces ya me debe conocer bien. No respondí, pero tampoco quité su mano. Parte 7. El parto empezó la noche en que la ciudad volvió a oír una torre. Matías llevaba meses restaurando el reloj de la torre de Mercado Hidalgo, un monstruo de hierro ennegrecido que llevaba parado más de 20 años. Era uno de esos proyectos públicos que a él le encantaban porque combinaban historia, terquedad mecánica y la posibilidad de devolverle a una ciudad una costumbre perdida. La reinauguración iba a ser un sábado por la noche. Yo tenía 38 semanas exactas y cero paciencia. El calor me tenía harto, el pan me olía demasiado, mi espalda parecía hecha de tablas viejas y el bebé, al que para entonces ya le decíamos Gael, porque Marlene insistió en que no podía seguir refiriéndose a él como ese pequeño inquilino, pateaba con una energía poco elegante. Ofelia me había prohibido trabajar esa noche. Marlene vino a quedarse conmigo arriba de la panadería. Matías, formal hasta para las emociones, me dejó todo listo antes de irse a la torre. Bolso hospitalario junto a la puerta,
gasolina en el coche, 2 números de emergencia pegados al refrigerador y una nota escrita a mano que decía: si hoy decides odiarme de nuevo, al menos avísame antes de que te dé trabajo de parto sin mí. Idiota. Sonreí como no quería. A las 8:15 empezaron las contracciones. Al principio pensé que eran falsas, luego que quizá era puro cansancio. Después me doblé sobre la mesa de la cocina y Marlene dijo, con una serenidad completamente ofensiva: sí, ya valió. Vámonos. Matías no contestó la primera llamada. Tampoco la segunda. Yo no me puse histérico, lo cual me sorprendió. Tal vez porque, para entonces, una parte profunda de mí ya sabía algo que antes no sabía. Si no contestaba, no significaba que nos estuviera dejando. Podía significar 1000 cosas más. Esa diferencia entre el pasado y el presente me sostuvo. A la tercera llamada respondió. Ruido de viento. Campanas. Voces. Gente. ¿Qué pasó? Marlene me arrebató el celular. Que tu hijo decidió que no le importa el protocolo de mercado. Estamos saliendo al hospital. No recuerdo qué contestó exactamente. Solo la forma en que su voz cambió. No a pánico inútil. A dirección completa. Voy para allá. Y fue. No dejó pasar una hora. No llegó tarde envuelto en excusas nobles. No convirtió el evento público en argumento. Se fue de la torre en cuanto supo que empezaba. Cuando entró al hospital, yo ya estaba en labor activa, sudado, furioso, con dolor hasta los dientes y una claridad emocional bastante poco poética. Quería matar a alguien y necesitaba exactamente a esa persona conmigo al mismo tiempo. Matías llegó con la camisa todavía oliendo a hierro, aceite y aire nocturno de mercado. Se acercó despacio. Estoy aquí, dijo. Y yo, jadeando y con el orgullo derretido por completo, respondí lo único honesto. Más te vale. Ese hombre no volvió a soltarse de lo esencial en toda la noche. No invadió al equipo médico, no hizo show de alfa protector. No se apropió del parto como si el hecho biológico le diera protagonismo emocional. Hizo lo más difícil. Se quedó útil, quieto y presente. Me sostuvo la nuca cuando la espalda me ardía, me contó respiraciones cuando perdía ritmo. Me dejó apretarle la mano hasta dejarle media luna en la piel. Le habló a Gael entre contracciones con una voz baja que yo no escuchaba desde nuestros años buenos. En algún punto, entre una ola y otra de dolor, lo miré. Tenía los ojos rojos, la cara abierta, el miedo entero visible. Nunca se me había hecho tan hermoso como esa noche, precisamente porque no estaba tratando de parecer fuerte. Solo estaba ahí, temblando conmigo. El parto fue largo, feo por momentos, perfectamente real. Y cuando por fin escuché el primer llanto, no sentí la iluminación mística que venden algunas historias. Sentí algo mejor. Descanso. Como si mi cuerpo, después de meses sosteniendo demasiado, por fin hubiera entregado la parte más importante sin quedarse solo con ella. Gael nació a las 3:09 de la mañana. Lo pusieron primero sobre mi pecho, pequeño, caliente, furioso, absolutamente indignado de haber llegado a un mundo tan brillante. Lloré. Sin elegancia. Sin discurso. Lloré. Después se lo dieron a Matías. Y verlos juntos fue raro en el sentido más brutalmente tierno de la palabra. Porque de pronto ahí estaba, el hombre con quien no pude sostener un matrimonio, sosteniendo al hijo que nos nació cuando ya habíamos firmado el final. Matías miró a Gael como si acabara de descubrir una hora nueva. No exagero. Tenía esa cara exacta de quien toda la vida ha trabajado reparando mecanismos de tiempo y de pronto entiende que hay cosas que no se miden, se merecen. Volteó hacia mí con el bebé en brazos. No dijo gracias. No dijo perdón. Dijo algo mucho mejor. No vuelvo a llegar tarde a lo importante. Yo estaba demasiado cansado para responder bonito. Así que solo murmuré. Más te vale, por segunda vez. Y se rió llorando, que sigue siendo una de mis combinaciones favoritas en un hombre. Parte 8. No deshicimos el divorcio. Construimos otra cosa. La gente, en cuanto ve un bebé y 2 exesposos que no se odian, empieza a hacerse novelas baratas en la cabeza. Seguro volvieron. Seguro el niño los unió. Seguro solo necesitaban esto para darse cuenta. No, la verdad fue mucho menos cómoda y griega, por eso mismo, mucho más digna. Gael nació en marzo. Los primeros días fueron una niebla tibia hecha de leche, sueño roto, pañales, visitas breves y esa sensación absurda de que el tiempo se convirtió en una sustancia más espesa, casi masticable. Las horas ya no avanzaban normal. Se doblaban. Se deshacían.
Empezaban a las 3 de la mañana con un llanto diminuto. Cuando querías darte cuenta, el sol ya estaba pegando sobre la ventana y tú seguías con la misma camisa, el mismo café frío y el mismo amor exhausto latiéndote en las costillas. Matías no se instaló en mi cuarto. No volvió con una maleta como si el parto hubiera cancelado mágicamente todo lo que nos rompió. Eso se lo reconocí desde el principio. Se quedó las primeras noches porque había que sobrevivirlas entre dos y porque la doctora había dejado clarísimo que yo necesitaba descanso real, no orgullo mal entendido. Pero se quedó en el sofá cama que Marlene arrastró hasta la salita de arriba de la panadería, y cada vez que entraba a mi cuarto a media madrugada lo hacía tocando la puerta primero, aunque supiera que yo estaba despierto. Ese detalle, que antes me habría parecido formalidad innecesaria, se volvió una especie de lenguaje nuevo entre nosotros. Ya no éramos esposos, tampoco éramos desconocidos, y no queríamos usar al bebé como excusa para fingir una reconciliación que todavía no existía. Éramos algo mucho más difícil. Dos personas que seguían amándose de una forma herida, intentando no convertir a su hijo en el puente forzado hacia algo que todavía no sabía nombrar. La primera semana fue brutal. Gael lloraba con una precisión que parecía diseñada para encontrarte el último nervio funcional. Yo estaba adolorido, hormonalmente hecho pedazos, con el cuerpo todavía aprendiendo qué hacer después del parto. Había momentos hermosos, sí, su respiración contra mi pecho, la forma en que sus manos diminutas parecían indignadas con el tamaño del mundo, el olor tibio de su cabeza. Pero junto a todo eso también había cansancio real, irritación, miedo, una sensación constante de estar improvisando la vida con instrucciones incompletas. Y, en medio de eso, estaba Matías. A veces cargando a Gael por el departamento en círculos lentos mientras yo intentaba dormir 20 minutos más. A veces esterilizando cosas con una concentración que me daba risa, porque seguía teniendo cara de hombre que cree que la precisión puede salvarlo de la incertidumbre. A veces sentado en la orilla del sofá con el niño en brazos, hablándole de engranes, campanarios y péndulos como si ya estuviera decidido que su hijo iba a entender el mundo por mecanismos. Una madrugada lo encontré así. La luz de la cocina estaba apagada, solo entraba la claridad azul del refrigerador abierto. Matías sostenía a Gael contra su pecho y le murmuraba: «No tienes ninguna obligación de salirte pareciendo a mí. No más con que no te dé por desarmar relojes, buenos por curiosidad estamos del otro lado». Yo me quedé apoyado en el marco, cansado, medio hormonal, ridículamente enamorado de una escena que todavía no sabía si me estaba curando o terminando de romper. «Eso fue muy específico», dije. Matías volteó. Traía el cabello deshecho y la camiseta arrugada. «Me agarraste negociando con él. ¿Y qué te pidió a cambio? Que no le herede mi terquedad». Solté una risa y, antes de que pudiera evitarlo, esa risa se me volvió llanto. No de tragedia, de cansancio, del tipo de emoción que se te sale cuando el cuerpo ya no tiene energía para seguir separando una cosa de la otra. Matías dejó a Gael en el Moisés. Vino hacia mi despacio y se detuvo a medio metro. Todavía hacía eso. Todavía me daba el derecho de abrir o cerrar la distancia. «¿Te toco o no?», preguntó. Yo asentí. Y entonces sí me abrazó. No como esposo, no como alfa, no como salvador, como el otro progenitor de mi hijo, como el hombre que me había fallado y que, sin embargo, esa noche estaba ahí, sosteniéndome sin apropiarse de mi derrumbe. Apoyé la frente en su clavícula y lloré lo suficiente para vaciarme un poco. «No sé hacer esto», murmuré. «Yo tampoco». «Pues disimula mejor». Sentí su risa en el pecho. «Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano». Esa fue nuestra nueva intimidad al principio. Menos promesa y más verdad. Menos todo va a estar bien y más no tengo idea, pero no me voy a ir. Y era extraño, porque justo eso, no irse, había sido lo que yo le pedí durante años en otras formas, otros horarios, otros idiomas. No que renunciara a sí mismo. No que dejara sus relojes. No que se volviera un hombre encerrado. Solo que apareciera de una manera menos intermitente dentro de la casa que construíamos. Verlo hacerlo ahora, con Gael ya nacido, no me curaba automáticamente. A veces me daba ternura. A veces furia. A veces una nostalgia tan sucia que tenía ganas de aventarle una taza a la pared y preguntarle por qué diablos tuvo que aprender todo esto después de firmar el final. Pero también entendí algo importante. Si quería construir una copaternidad sana, no podía vivir cobrándole cada gesto presente con la factura del pasado. Una cosa era no olvidar.
Otra muy distinta era volver imposible cualquier forma nueva de confianza. Por eso pusimos reglas. Las escribimos una tarde de abril en una libreta de tapas verdes, sentados en la mesa de la cocina mientras Gael dormía envuelto como tamal en su Moisés. Regla 1. No usar al niño para discutir cosas de pareja. Regla 2. Si alguno se siente rebasado, lo dice antes de volverse cruel. Regla 3. No asumir. Preguntar. Regla 4. Ningún gesto afectivo hacia el otro va a pasar por costumbre sin ser nombrado primero. Regla 5. Si en algún momento alguno quiere intentar algo romántico otra vez, se habla como adultos. No se insinúa encima del cansancio. Matías leyó la quinta y levantó una ceja. Eso estuvo muy dirigido. Tengo talento para la precisión cuando me conviene. Ya lo noté. Luego se puso serio. Me parece bien. Firmamos la libreta como dos ridículos. Marlene, cuando la vio, dijo que parecíamos una mezcla entre pareja divorciada civilizada y secta doméstica de bajo presupuesto. Tenía razón. Pero funcionó. Los meses siguientes nos volvimos buenos en eso. No perfectos. Buenos. Matías empezó a dividir su tiempo entre el taller y la panadería. No para volver a instalarse en mi vida como si nada hubiera pasado, sino porque Gael tenía citas, vacunas, fiebre a veces, mañanas imposibles, y porque un bebé no entiende de orgullo herido ni de estructuras sentimentales mal resueltas. Yo aprendí a dejarlo hacer sin leer en cada gesto una intención oculta. Eso fue dificilísimo. Si Matías se quedaba dormido en el sillón con el niño sobre el pecho, una parte de mí quería abrazar la escena. La otra quería protegerse del impulso y recordarme que los hombres no cambian solo porque la luz de las 6 de la mañana los hace verse más honestos. Si me traía comida al turno porque yo no había desayunado, una parte de mí se derretía. La otra me siseaba. Cuidado. No confundas responsabilidad aprendida con redención automática. Viví mucho tiempo dentro de ese doble registro. Hasta que una noche entendí que ya no estaba evaluando si Matías había cambiado. Estaba observando algo más sencillo y más incómodo. Había cambiado yo. Ya no quería un amor prometido desde la intensidad. Lo quería practicado desde la constancia. Y ahí, justo ahí, empezó a moverse algo de verdad. No el día del parto. No el día que me dijo que seguía amándome. No el día que escuchamos el latido. Empezó una noche absurda, de las más domésticas posibles. Gael tenía casi 4 meses. Yo venía de una jornada espantosa en la panadería y Matías había llegado tarde del taller, oliendo a metal y cansancio. El niño llevaba hora y media llorando sin razón clara. Ya estaba cambiado, comido, eructado, arrullado, paseado, mecido y vuelto a arrullar. Yo estaba al borde de perder la paciencia y llorar con él. Matías lo tomó en brazos y se puso a caminar por la sala, diciéndole cosas sin sentido sobre trenes de cuerda y torres municipales. Pero Gael seguía furioso. Ya hice todo, dije, con esa rabia de cansancio que siempre viene acompañada de culpa. Matías me miró, no a la defensiva, no con juicio, solo me miró, y dijo, entonces te toca descansar a ti. A él y a mí nos toca resolver esta hora. Se fue al cuarto con el niño. Cerró la puerta. Yo me quedé solo en la cocina, y me di cuenta de que no tenía que demostrar nada. Ni que podía con todo, ni que yo era el centro insustituible de la crianza, ni que él debía fallar un poco para equilibrar el daño pasado. Podía, simplemente, aceptar ayuda. Me dormí sentado en la mesa. Desperté una hora después con una cobija en los hombros y la casa en silencio. Fui al cuarto. Matías estaba sentado en el suelo, recargado en la cama, con Gael dormido sobre el pecho y el cuello torcido en una postura espantosa. Me agaché junto a ellos. La lámpara cálida le hacía sombra en las pestañas. Tenía la boca entreabierta del cansancio y una mano abierta bajo la espalda del bebé, como si incluso dormido siguiera atento a sostenerlo. Yo los miré mucho rato, y sentí algo que no venía del deseo, ni del hábito, ni de la nostalgia. Venía del presente. Pensé, si este hombre hubiera sabido hacer esto antes, quizás seguiríamos casados, y enseguida pensé otra cosa más honesta, pero no supo. Y ahora lo está aprendiendo, no para recuperar un premio, sino porque por fin entendió lo que significa quedarse. Esa diferencia me importó. Muchísimo. Parte 9. Volver a elegirnos no fue un gesto grande. Fue una verdad pequeña dicha a tiempo. No volvimos en una noche de lluvia. No nos besamos dramáticamente junto a la cuna. No hubo un discurso espectacular de Matías bajo una lámpara amarilla diciendo que ahora sí estaba listo para todo.
como si la vida recompensara a quienes llegan tarde pero con buena cara. Volvimos, si es que eso puede llamarse volver, de una manera mucho menos cinematográfica y mucho más real. Gael tenía 6 meses. Ya se reía, ya nos reconocía distinto. Ya había desarrollado una preferencia ofensiva por jalarme el cabello cuando yo intentaba hacerlo dormir y nosotros dos, sin decirlo, habíamos construido una rutina compartida bastante íntima para 2 ex-esposos que oficialmente seguían siendo solo copadres bien organizados. Matías ya no dormía en el sofá cuando se quedaba. Dormía en el cuarto de invitados minúsculo que antes usábamos como bodega. Yo ya no me ponía rígido cuando su mano rozaba la mía al pasarme un biberón y, más importante todavía, ya no sentía que su presencia viniera a cobrarme un precio emocional escondido. Pero seguíamos sin hablar de nosotros. Como si los dos entendiéramos que cualquier paso mal dado podía volver a convertir lo bueno en presión. La conversación llegó sola un martes. Gael tenía fiebre leve por una vacuna. Yo estaba recargado en la cabecera de la cama con el dormido encima, y Matías estaba sentado en el piso armando una cuna portátil nueva que claramente había subestimado porque llevaba media hora peleándose con un instructivo traducido con las patas. ¿Quieres que lea eso?, le pregunté. No, quiero derrotarlo moralmente. Eso no está funcionando. Lo sé, me reí. Matías levantó la vista hacia mí. Y pasó algo mínimo. Nada heroico. Nada químico. Nada de lazo grandilocuente. Solo me miró. Me miró con una calma vieja, conocida, pero ya no ansiosa. Ya no defendiéndose. Ya no corrigiendo el mundo antes de sentirlo. Y dijo, extraño hablar contigo sin miedo. La frase cayó entre nosotros con una claridad brutal. Bajé la vista a Gael. Yo también. Silencio. Luego Matías dejó el instructivo a un lado. No quiero usar lo que hemos construido estos meses para empujarte a nada. Si prefieres que esto se quede así, voy a respetarlo. Pero no quiero volver a esconderme detrás de la prudencia hasta convertir lo importante en silencio otra vez. Respiré hondo. Mi pecho hizo esa cosa rara que hace cuando una verdad te da miedo no porque sea mala, sino porque podría ser demasiado buena y tú ya aprendiste lo que cuesta confiar. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Matías apoyó ambos brazos en las rodillas. Que sigo amándote. Que ya no de la forma inmadura en que te amaba cuando creía que todo compromiso me quitaba aire. Que he visto quién eres como padre, como hombre, como Omega agotado, furioso, valiente, vulnerable y brutalmente hermoso en esta etapa. Y no me quiero quedar fingiendo que lo único que siento por ti es respeto coparental. Quiero más. Pero solo si ese más también te nace a ti, y no es la nostalgia hablando. Me quedé callado mucho tiempo. No por falta de respuesta. Por exceso de historia. Pensé en el juzgado, en la clínica, en la libreta verde, en las madrugadas del llanto, en su mano temblando cuando escuchó el latido, en la puerta del cuarto, tocada primero, en el te toco o no. En el a él y a mí nos toca resolver esta hora. En todo lo que antes no supo hacer, y en todo lo que ahora estaba haciendo sin venderlo como redención. A veces sigo enojado contigo, dije al fin. Lo sé. A veces te veo dormido con Gael encima y todavía me da ganas de preguntarte por qué chingados no pudimos llegar a esto sin divorciarnos. Matías bajó la mirada. A mí también me lo pregunto. Y aún así, me detuve. Gael se movió un poco, suspiró y siguió dormido. Matías no me apuró. Nunca me había parecido tan hermoso como en ese silencio. Y aún así, continué, cuando imagino que un día ya no estés aquí, no siento alivio. Siento pérdida. Sus ojos se alzaron hacia mí. La habitación estaba casi a oscuras. Solo la lámpara del pasillo entraba por la puerta entreabierta. Eso no es un sí, dijo, bajito. No, pero tampoco es un no. Se quedó quieto. ¿Qué sería un sí para ti? Me reí apenas. Que dejes de interrogarme como restaurador de relojes y vengas a besarme como hombre inteligente. Matías se quedó inmóvil un segundo. Después se levantó. Muy despacio. Se acercó a la cama y se inclinó hasta quedar a la distancia exacta en la que todavía podía leerme la cara antes de arriesgarse. ¿Puedo?, preguntó. Ahí estuvo todo. No en el beso. En la pregunta. En el hombre que por fin había aprendido que amar no era anticiparse a mí, ni traducirme, ni resolverme, ni protegerme de una vida que no me pidió permiso para imaginar. Amar era quedarse lo suficiente para preguntarme todavía cuando ya creía saber la respuesta. Sí, dije. Y me besó. No como despedida, no como reencuentro de novela, no como salvación. Me besó como si supiera exactamente el peso de lo que estaba tocando.
Lento, cálido, con culpa vieja todavía hay. Sí, pero ya no gobernando el gesto, con ternura nueva, con hambre contenida, con una clase de respeto que volvió el momento más íntimo que cualquier urgencia que hubiéramos tenido en el pasado. Cuando se apartó, apoyó la frente en la mía. Yo seguía sosteniendo a Gael entre los dos, dormido, pequeño, completamente ajeno a que acababa de presenciar, en versión bebé inconsciente, el punto exacto donde dos adultos dejaron de usar el amor como argumento, y empezaron a usarlo como práctica. No te prometo perfección, murmuró Matías. Ni se te ocurra. Te prometo otra cosa. ¿Qué? Su voz me dio justo en el centro. Que esta vez no voy a irme antes de aprender a quedarme bien. Ahí sí lloré. Poquito. Ridículamente. Y lo odié por seguir teniendo ese efecto en mí. Sigues llegando tarde a todo lo importante, le dije, sonriendo entre lágrimas. Matías también sonrió. Sí, pero ya llegué. Epílogo. El reloj. El pan y la vida que no se pareció a nada de lo que habíamos planeado. Un año después, Gael aprendió a caminar agarrándose de todo lo que no debía. Primero de mis pantalones, luego de las patas de la mesa, luego, para horror de Matías, del viejo reloj francés de la Aurora, ese mismo con el que empezó toda nuestra historia. Yo ya no vivía arriba de la panadería solo. Pero tampoco nos mudamos de inmediato a una fantasía de casa nueva y finales pulidos. Hicimos lo más sensato y menos romántico al principio. Mantener dos espacios durante un tiempo y probar si lo que habíamos reconstruido de verdad sabía vivir en el mismo techo sin volverse a descalibrar. Funcionó. No porque desaparecieran los problemas, seguimos discutiendo por horarios, por trabajo, por la costumbre de Matías de dejar herramientas donde no van, por mi forma de guardarme molestias hasta que ya traen filo. Pero ahora había algo que antes no tuvimos lo suficiente. Lenguaje a tiempo. Si algo dolía, lo decíamos antes de convertirlo en teoría. Si algo asustaba, se nombraba antes de volverlo decisión unilateral. Si alguno necesitaba espacio, no lo traducía automáticamente como abandono. Y Gael creció dentro de eso. No dentro de la perfección, dentro de la verdad. A veces, por las tardes, lo llevo a la panadería y le dejo tocar un poco de masa bajo supervisión de Ofelia, que sigue jurando que no se va a encariñar más con ese niño aunque le guarde el pedazo más esponjoso de pan de caja. Otras veces se va con Matías al taller y vuelve oliendo a madera, aceite y curiosidad, con los ojos llenos de piezas que todavía no sabe nombrar pero ya quiere entender. Hay noches en que, después de acostarlo, Matías y yo nos sentamos en la cocina a tomar té mientras el barrio se va apagando. Y a veces me lo quedo viendo. Todavía me sorprende. No que siga aquí. Eso ya lo sé. Me sorprende que por fin entienda que quedarse no es soportar. No es resignarse. No es inmovilizarse dentro del amor como dentro de una vitrina. Quedarse es participar. Es llegar. Es aprender el ritmo del otro sin intentar corregirlo todo. Un día, hace poco, encontré el viejo reloj de mesa que discutimos al salir del juzgado. Sí, ese, el pequeño de bronce oscuro que yo le había dicho que se quedara porque me daba coraje mirarlo. Estaba envuelto en un paño, al fondo de una caja del taller. Se lo enseñé. Pensé que te lo habías quedado tú. Matías lo tomó con cuidado. Me lo quedé, pero nunca lo arreglé. ¿Por qué? Me miró con una honestidad tranquila, de esas que ahora sí le creo. Porque sentía que si lograba echarlo a andar antes de arreglar lo nuestro de alguna forma, iba a ser pura simulación. Sentí un nudo en la garganta. ¡Qué ridículo eres! Muchísimo. Nos reímos. Luego se sentó en la mesa de trabajo, desarmó el reloj pieza por pieza y me fue explicando qué tenía, qué le faltaba, que se había trabado por años de mal manejo. Yo lo escuché en silencio. Al final levantó una ruedita mínima entre los dedos y dijo: «Mira, esto era todo. Esta pieza estaba ligeramente fuera de sitio. Nada roto por completo. Nomás desajustado el tiempo suficiente para arrastrar lo demás». Lo vi. Luego lo vi a él. «Muy sutil tu metáfora», le dije. «Estoy criando un hijo y rehaciendo un matrimonio. Ya no me da vergüenza ser obvio». Meses después, ese reloj volvió a sonar. No fuerte, no solemne, un tic-tac pequeño, casi doméstico. Lo pusimos en la repisa de la cocina. A veces lo oigo en la madrugada, cuando bajo por agua o cuando Gael se despierta pidiendo brazos y Matías se levanta primero aunque al otro día le toque irse temprano. Y cada vez que lo escucho recuerdo algo que me costó años aprender. El amor no siempre llega para salvarte de la incertidumbre. A veces llega para enseñarte a vivir dentro de ella sin huir.
Yo pensé que mi historia con Matías había terminado en un juzgado. Luego pensé que quizá había vuelto a empezar en el hospital. Me equivoqué las dos veces. Nuestra historia verdadera empezó cuando dejamos de intentar ganar la discusión sobre quién tenía más razón, y por fin aceptamos cuidar lo que seguía vivo entre nosotros aunque hubiera nacido de una ruina. Gael no nos arregló. Eso sería injusto ponerlo sobre un niño. Lo que hizo fue obligarnos a decir la verdad más rápido. Y la verdad era esta. Yo seguía amando a ese hombre. Él seguía amándome a mí, pero esa vez, si íbamos a elegirnos, no podía ser desde el miedo ni desde el deber. Tenía que ser desde algo mucho más difícil. Presencia, responsabilidad, ternura con estructura, y el valor de no irse cuando por fin la vida deja de parecer idea, y se vuelve casa. Si me hubieran preguntado, el día del divorcio, si alguna vez iba a volver con Matías, habría dicho que no. Si me hubieran preguntado, el día que vi la prueba positiva, si ese embarazo iba a devolverme un matrimonio, habría dicho que tampoco. Y sin embargo, aquí estamos. No porque el destino sea sabio, no porque el lazo mande, no porque un bebé arregle a dos adultos torpes. Aquí estamos porque, después de perderlo todo de la forma más limpia y más triste, tuvimos el valor rarísimo de reconstruir sin mentirnos. Yo sigo haciendo pan antes del amanecer. Matías sigue peleándose con relojes que otros creen muertos. Gael sigue despertándonos a horas ofensivas con exigencias que no respetan la poesía. Y algunas noches, cuando cierro la panadería y subo las escaleras con olor a mantequilla en el pelo, los encuentro a los dos dormidos en el sofá, uno encima del otro, como si el mundo por fin hubiera encontrado una hora decente para nosotros. Entonces me quedo quieto un momento. Los miro. Y pienso, con una paz que me costó años, un divorcio y un hijo entero aprender. No siempre llegamos tarde. A veces llegamos rotos y aún así, si aprendemos a quedarnos, todavía estamos a tiempo.